Oye, pero... Reportaje de la Francisca Sepúlveda con investigación de Colette de Sormón. Candidato a ministro de Minería. Que en algún momento sale Marcela Hernando a poner a Paribet. Sí. Porque ahí cuando uno... El interés por los metales y en este caso por el oro. Sí, y los negocios internacionales, ¿no? Porque lo que sabíamos hasta el momento era su interés y su inversión, digamos, supuestamente en negocios mineros en Chile. Pero lo que tenemos acá es que él habla de que tiene oro en Bolivia. Él asegura que este oro es legal, pero que tiene un problema porque no tiene cómo moverlo. Lo que dice básicamente... ¿Eso lo dice dónde? Lo dice él en conversaciones telefónicas. Están en la carpeta. Importante. Mira, tenemos unas gráficas que podemos ver. A ver. Porque... acá hay algo que se ha dicho mucho que es como, bueno, estas pueden ser interpretaciones, ¿no? Estas pueden ser interpretaciones policiales o conversaciones de otras personas que son solo transcripciones, pero eso en este caso es falso. Porque lo que tenemos acá es el análisis de las conversaciones del mismo Paribet. Son los pinchazos, las intervenciones al teléfono de él. Acá no estamos poniendo las interpretaciones policiales, los análisis de nada. Es el textual, el textual. Esto es absolutamente textual. De hecho, es tan textual que tenemos nombres en mayúscula, que a veces hay faltas de ortografía. O sea, es textual, textual. ¿Qué es lo que tenemos acá? Una conversación de junio del año 2020, donde Paribet está hablando con un financista habitual de él, que se llama Fernando Cazorla. De hecho, quizás lo recuerdan porque, ¿se acuerdan? En otro momento acá comentamos de que a Paribet le habían advertido de que dejara de entregar cheques de su esposa, de Tonka Tomisic. La persona que hizo eso fue Fernando Cazorla, uno de sus financistas, porque tenía varios. Paréntesis, hubo algo que a él le molestó mucho a Paribet y que fue que alguien habría llamado a la Tonka y eso la hizo ponerse muy nerviosa y él después le reclama a alguien por eso, ¿no? Sí, le reclama a otro de los financistas que le dice, mira, acá yo te entregué estos cheques a ti y ahora resulta que hay una tercera persona que está entregándome los cheques. Paréntesis, solamente en la línea de tiempo. Esta conversación o esta llamada donde él habla de este metal que tiene que mover y mete al rey del oro y todas esas cosas, es mucho después de que el caso ya había explotado. O sea, porque el 2020, de todas maneras, ya lo sabíamos. Es que mira, 2019. Es súper interesante que lo veamos cronológicamente. Mira esto. Acá dice... uno de los financistas le dice a Paribet, te va a llamar una persona que se llama Harold Vilches. Él tiene todos los contactos y logísticas para ver el tema. ¿Qué tema? Cómo mover el oro de Bolivia. Ojo, cómo mover el oro de Bolivia. Acá no estamos hablando de comprar joyas, no estamos hablando del delito de receptación, estamos hablando de que Marco Antonio López quiere mover el oro que dice que tiene en Bolivia y dice que quiere que pase por Brasil para llegar a Estados Unidos. Mira, vamos a ver la siguiente gráfica. Pero perdón, es necesariamente... porque no quiero que quede la idea, si es que no es así, de que aquí hay algo doloso. ¿Es ilegal mover metales? No sé. Por supuesto que no es ilegal. No es ilegal cuando uno lo hace de acuerdo a todos los de acuerdo a derecho. Parámetros. De hecho, lo que vimos, que hablábamos con Alberto recién acá, es que en la condena de Harold Vilches, el rey del oro, el problema no era cómo movía el oro, sino cuál era el origen del oro, que el oro era ilícito. Mira, quiero que veamos las gráficas siguientes porque es bien interesante. Entonces, junio de 2020, 12 de la mañana, dice, el oro sigue ahí, no se ha podido tocar nada. Sigue en Bolivia, no se ha movido. Y él pregunta, ¿quién se lo va a mover? ¿Quién me puede mover el oro? Vamos a ver la siguiente. Dice que habló con Harold, a lo que Fernando asiente. Le pregunta a su financista, ¿hablaste con Harold? Y él dice, sí, asiente. Y dice que habló con él y que está todo listo, que él puede hacer el negocio al tiro, que tenía cómo hacerlo, que lo puede trasladar, que tenía todo. ¿Qué te dice esa frase? Lo que me dice acá es que hay un financista de Paribet con el cual tiene mucha confianza, que lo aconseja incluso con el tema de no seguir mostrando cheques de su esposa, de Tonka, que le dice, le presenta a Harold Vilches, ¿ok? ¿Para qué? Para que Paribet pueda mover un oro de Bolivia. No sabemos si ese oro tiene un origen legal o no. Paribet asegura en estas conversaciones de que sí, de que es legal,
pero no sabemos nada. De hecho, ya no sabemos ni siquiera si el oro existe. Pero hablamos de Harold Vilches. Harold Vilches en ese junio del 2020 ya era el rey del oro, sí, es decir, la persona incriminada en ilícitos. Estaba condenado. De hecho, por eso hay que ir un poquito más atrás. ¿Por qué Harold Vilches es tan importante? Porque Harold Vilches se transformó en el mayor traficante de oro de la región. No estamos hablando que digan el rey del oro porque sí. Acá ocurre en 2014 algo muy increíble, perdón que me vaya tan atrás, pero en 2014 las exportaciones de oro de Chile no calzaban con el oro que en Chile se extraía. Entonces Chile exportaba más oro del que producía. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Chile salía de nuestro país más oro de lo que nosotros del que producimos. se sacaba de las minas en Chile. Chile producía, voy a poner un ejemplo, 1 tonelada de oro y exportábamos 100 toneladas de oro. Ya. ¿De dónde salía ese oro? ¿De dónde salía ese oro? Empezaron a ver en aduana. Oye, pero no tenemos... No calza. No nos calza. Y llega, pero por favor, esto no es Dubái. Y llega... Es que también tiene que ver con Dubái, porque mucho de ese oro iba a Dubái. Ese oro lo traía Harold Vilches, el rey del oro. Oro que venía manchado con sangre, oro de la Amazonía y oro no metálico. Eso es muy interesante porque ahí puede haber un link importante con el caso Paribet. Metálico? El oro no metálico es aquel oro que proviene de la fundición de joyas y relojes. Ah, mira pero estamos hablando de joyas y relojes obtenidas de manera ilícita. Robo, asalto. Tú fundes el oro. Y se fundía en Chile, como Chile tiene buena imagen, se transformaba en lingotes y salía legalmente por Chile. Ahí era la operación de blanqueo de Harold Vilches. Harold Vilches incluso es requerido por el FBI. Viaja a Estados Unidos, declara ante el FBI, no sé a qué acuerdo habrá llegado. Y hasta el día de hoy, o hasta hace muy poco, terminó de cumplir una condena de 5 años. Oye, fue aduana entonces la que levanta esta voz de alerta. Aduana y también el Ministerio de Hacienda, porque acá, Karen, realmente fue increíble. O sea, Chile se transforma en uno de los mayores exportadores de oro del mundo sin tener tanto oro. Claro, entonces, Paribet no recurre a un inocente señor que toda su vida se ha dedicado a transportar moneditas de oro cual duende, sino que va donde un caballero que ha estado involucrado en delitos súper graves, vinculado al metal. De hecho, él sabía absolutamente porque Paribet menciona en una de sus conversaciones, pues está como lo que se lee de sus conversaciones telefónicas es que como si estuviera medio reticente a hacer negocios con Harold Vilches. Mira. De hecho, él dice como Harold ha hecho las cosas mal, dice él. Harold ha hecho las cosas mal. Y en el fondo dice hay que tener cuidado porque probablemente está pinchado. Después de eso, sabiendo eso, diciendo eso, se junta en el Sheraton, como sabemos, con Harold Vilches. Imágenes que vimos en algún momento, cuando ingresa Paribet al Sheraton, ¿no es cierto? Ahí estaban las imágenes. Ahí están las imágenes, son esas. Esta parte no la conocíamos tanto en términos de hablar como de este negocio del oro, de su interés por el oro y también las repercusiones que esto puede tener nuevamente a la luz de estos antecedentes en la carrera de la Tonka. Se hace más interesante cuando uno empieza a indagar también en las declaraciones que hasta ahora se han conocido, al menos las que se han revelado, porque Marco Antonio López Paribet en algún momento nos quiso hacer creer, o al menos se dio a entender, que él se había juntado con Harold Vilches para ofrecerle precisamente sus servicios de guía espiritual. Esa sería la razón por la cual ellos estarían reunidos en el Hotel Sheraton tomándose un café. Y como él dice en su entrevista en el diario La Tercera, porque un café no significa nada. No, él dice... un café con el rey del oro, le dice a Lely Ayala, una persona condenada. No, lo que él dice literal es algo en las líneas de... Porque le dice, ¿cómo usted, digamos, usted es amigo de estas personas con las que se juntaba? Y él dice, juntarse con alguien no significa afinidad ni falta de afinidad. Ya, que es verdad. Eso es lo que dice. Y ahí es donde entra algo muy importante, porque si alguien tiene determinado tipo de amigos, se toma café, ¿qué tiene que ver el arma probablemente con esta situación? Se le encontró un arma. Lo primero que evidentemente uno se puede juntar con el que quiera, pero si uno está haciendo negocios de exportación de oro, te juntas con alguien que está condenado por contrabando de oro. Hay un viejo proverbio que dice... Sabiéndolo. Dime con quién andas y te diré quién eres. Bueno, y esto no es... Perdón, pero y lo del arma. Y lo del arma obviamente también adquiere relevancia y es importante pieza porque primero no es normal. En Chile el control de armas, sabemos que hay muchas ilegales, pero no es normal que una persona ande con un arma. Y segundo, evidentemente hay que preguntarse por qué. ¿Qué está temiendo Paribet?
Ahora, además que estamos hablando de un guía espiritual pacifista, o sea, no estamos hablando de eso no se sabía, Andrés, ¿ah? No se sabía del uso del arma, y claro, y empieza a resonar porque en el fondo nosotros también recordamos que Tonka Tomisic recibió un llamado bastante amenazante de efectivamente alguien que le estaba cobrando un dinero por unos cheques de ella que habían salido rebotados, una situación que la enfrenta a ella, entiendo yo que en el verano del año 2020, les comentaba yo que fue una época precisamente en la que Tonka se le vio muy complicada y muy angustiada, no solamente al aire, sino que las personas que trabajaron con ella durante ese tiempo dan cuenta, uno, de dos situaciones: la recurrente asistencia de alguien al set para que ella le firmara cheques, al set de televisión. Perdón, eso tampoco se sabía. O sea... Esto es una información que en el fondo también hoy día a mí me confirman y que tiene que ver con alguien que llegaba al set de Bienvenidos con una carpeta con cheques, o sea, llegaba con una carpeta, ella sacaba su chequera, firmaba sus cheques, los metía en esa carpeta y los derivaba. No sabemos si, importante aclarar, no sabemos si esos cheques tienen que ver con esto, podrían hacer cheques de otra cosa. Para pagar. Pero una cosa relevante, volviendo a lo del arma, que efectivamente están estas conversaciones donde de hecho Paribet dice, está molesto Paribet, y dice, tienes que arreglar esto porque Tonka está muy nerviosa. Sin embargo, el arma estaría registrada antes. Yo, de lo que he leído de la carpeta de investigación, pareciera ser que esta arma, que es un revólver Taurus calibre 38, no pareciera tanto tener que ver como con el proteger a Tonka necesariamente, sino que estamos hablando de una persona que habla de negocios, cierto, no sé, en Bolivia, que no sabe cómo mover. Ahí, Alberto, tú nos podrás contar mejor, pero mi impresión de lo que he reporteado en otros temas de minería es que quien está metido en el negocio minero sabe cuáles son los pasos y cómo mover la droga, cómo mover el oro, ¿no? Pero ojo, que el oro. El oro, por favor, el oro. Mega investiga todo. Ahora, todo, prontamente. A ver, varias cosas. Primero el tema del arma, me parece que, no sé, no tengo juicio, porque si él puede tener un arma y si la tiene inscrita y pasó los exámenes que corresponden. Sí. No, creo que es majadero, digamos, poner como en duda o algo como medio siniestro que tenga un arma, no sé. Yo no tendría un arma, pero si el señor Paribet quiere tener un arma... Y es totalmente legal. Tiene que estar dispuesto a usarla. Bueno, eso. Lo que sí me llama la atención, y vuelvo al tema, un tema que ponía aquí la Laura Landaeta la semana antepasada, es la denuncia que hace Harold Vilches en este mismo programa. Exacto. Eso es súper interesante. Respecto a las deudas. Respecto de que a él le deben 40 millones de pesos en monedas de plata. O sea, que no calza. Un señor que me va a ayudar a mover un metal que no sé cómo mover de Bolivia hasta no sé dónde y después traerlo para acá. Un mismo señor que además ha sido condenado por lo mismo, pero que además yo le debo 40 millones. O sea, ahí hay antecedentes que hablan de un vínculo con un tufillo como de toxicidad. O sea, 40 millones de pesos además en monedas de plata, donde el gramo de plata vale lucas. O sea, tendríamos que tener no sé cuántas toneladas de moneda, cuando la misma Laura Landaeta dice que este mismo señor ha sido investigado por rodinar el oro en plata para poder moverlo con mayor facilidad por el continente. Pero además, monedas de plata que se facturan. Claro. Y ese no es un dato menor. En general, las personas que se dedican a este tipo de ilícitos, no estoy diciendo el caso de Paribet, sino el caso de Harold Vilches, que es una persona que está condenada, facturan un tanto del negocio para hacer parecer algo que no es. Plata por oro. Plata por oro. Y se factura por menos. Se factura por menos o se factura por más. Porque todo. Tú necesitas hacerlo. Si Harold Vilches, por eso lo que dice Paulette es muy importante. El problema no está en la exportación de oro. El problema no está en la venta de joyas de a ti a mí. El problema está en el origen. Ese oro boliviano. No sabemos nada. No sabemos nada de ese oro boliviano. No sabemos ni siquiera de dónde exactamente en Bolivia, y eso me parece que es algo que hay que investigar, ¿no? Claro. ¿Dónde estaba ese oro? ¿Se estaba extrayendo una mina? ¿Qué es lo que sabemos? Era una fundición de oro. Era una fundición, claro, exactamente. Y Paribet sí dice, y esto es importante, él dice, este oro es legal. Ya lo dice. Él lo dice. Él dice, le comenta a su financista, dile a Harold que todo este oro es legal. Ya, pero él compró, es que ahí tengo la duda.
Paribet compró lingotes de oro en Bolivia, se compró las acciones de una mina en Bolivia, se compró, no sé, no tengo idea, una figura del Titicaca en oro. O sea, ¿qué se compró el señor Paribet? ¿Qué derechos legales tiene, que pueden ser muy legales? ¿Sobre qué tiene derechos? ¿Sobre qué tiene derechos que tiene que mover ese oro? Lo que él dice es que tiene negocio con el rey del oro en Brasil. Dice, conversan del negocio que tiene Paribet en Brasil, dice, de oro, no solo en Bolivia, ¿cierto? En Brasil. Dice, esto es una conversación del 24 de junio del 2019, ¿ok? Lo que habíamos visto recién es del 2020. Esto es del 2010, un año antes, de hecho, el otro también. Y dice que tiene contacto con los chinos. Y dice, también hablan respecto a lo que hizo en su momento Harold en Chile. Paribet dice que su negocio es legal, sí. Harold cumpliendo condena en ese momento. Exactamente. No es que su pena haya sido cumplida. En ese momento él está cumpliendo su pena. Probablemente por eso hablan de eso. No, él es condenado con pena remitida. Con pena remitida, 5 años. Ahí hay una relación con el FBI. Algo pasa ahí con Harold Vilches. Qué bueno que tienen estos temas de la delación compensada y de los testigos protegidos. Pero eso es relevante. O sea, él está conversando con una persona que tiene una condena actual. ¿El caso de Paribet podría llegar al FBI, por ejemplo? O sea, este caso ya lo tiene el FBI. Ya lo tiene el FBI. Y en estas escuchas se dice que Paribet tiene una empresa en Estados Unidos. Si se logra alguna ilegalidad, bueno... Oye, ahí los gringos... Bueno, ellos mandaron...